Misión de rescate militar. La lucha de un soldado por recuperar a su hija. Ese día, la lluvia caía a cántaros, creando un telón de fondo sombrío para nuestro regreso a la base después de una misión difícil. Todos estábamos exhaustos, marcados por el peso de lo vivido. Después de una ducha reconfortante, intentaba recobrar algo de energía cuando un joven cadete, empapado por la lluvia y visiblemente nervioso, se acercó a mi cabaña. Con voz titubeante, me informó que el sargento deseaba verme inmediatamente. Supuse que quería detalles del campo de batalla, pues yo había estado al mando de la operación. Me dirigí hacia su oficina, sintiendo cómo cada gota de lluvia parecía añadir peso a mis pensamientos. Al entrar, me encontré con el sargento, cuya expresión era una mezcla de seriedad y preocupación. Su mirada, normalmente firme y decidida, hoy revelaba una inquietud que rara vez le había visto. Le saludé con el protocolo militar habitual, pero en el instante en que comenzó a hablar, supe que algo andaba mal. Sus palabras, cargadas de gravedad, sacudiendo mi mundo. «Soldado, hemos recibido una llamada urgente de su casa», comenzó el sargento, su voz más grave de lo habitual. Hizo una pausa, como si las palabras siguientes pesaran demasiado. «Lamento informarle que su hija ha sido secuestrada. Además, su esposa sufrió graves heridas durante el incidente». Su mirada se clavó en la mía, transmitiendo no solo la gravedad de la noticia, sino también una comprensión silenciosa del impacto que tendría en mí. No pude soportar la preocupación, y comencé a vocear y a llorar de manera desesperada. Mi niña, que era lo que más atesoraba en mi vida, y mi amada esposa estaban en peligro. El sargento, observando mi estado de shock y desesperación, adoptó un tono más firme y me llamó a la atención. «Soldado, mantenga la compostura. Usted partirá en el primer vuelo disponible hacia su hogar», anunció con autoridad. «Su prioridad es atender a su esposa en estos momentos críticos y hacer todo lo que esté en su mano para ayudar en la búsqueda y rescate de su hija». «Entendido, señor», respondí, recuperando algo de mi compostura militar. El sargento asintió, ofreciendo un gesto que denotaba tanto su apoyo como su confianza en mi capacidad para manejar la situación. «Nosotros nos encargaremos de los arreglos del viaje y le proporcionaremos toda la asistencia que necesite», continuó. «Su familia es nuestra familia. Haremos todo lo posible para apoyarlo en esta difícil situación». Agradecí sus palabras y su apoyo, sintiendo un ligero alivio al saber que no estaba solo en esto. Me retiré de su oficina con un propósito renovado, aunque mi mente seguía revoloteando con preocupaciones y preguntas sin respuesta. Durante el vuelo, me resultó imposible contener la angustia y la incertidumbre que me consumían. Pasé las horas en un estado de nerviosismo extremo, con lágrimas que brotaban incesantemente de mis ojos, reflejo del miedo y la impotencia que sentía. No podía dejar de pensar en mi esposa e hija, en lo que habían pasado y en lo que aún estaba por venir. Al llegar, corrí hacia el hospital donde estaba internada mi esposa. Para mi alivio, me informaron que ya había sido trasladada fuera de cuidados intensivos, un pequeño consuelo en medio del caos. Al entrar en su habitación, la emoción me embargó completamente. La vi allí, más frágil de lo que recordaba, pero viva. Sin perder un segundo, me acerqué a su cama y le di un beso y un abrazo con toda la intensidad de mis sentimientos, como si realmente hubiera pasado una vida entera sin verla. Nos fundimos en un llanto compartido, un desahogo de todas las emociones reprimidas. Cuando nuestras lágrimas comenzaron a secarse, ella tomó una profunda respiración y empezó a relatar el suceso. Con voz temblorosa pero clara, me contó cómo habían irrumpido en nuestra casa, cómo había luchado para proteger a nuestra hija y cómo finalmente había sido herida y nuestra hija secuestrada. Mi esposa continuó su relato con detalles desgarradores. Eran aproximadamente las 9 de la noche, dijo con voz temblorosa. Estaba cerrando la puerta principal cuando de repente fui empujada con fuerza y tirada al suelo. 5 sujetos irrumpieron en la casa, vestían de negro de pies a cabeza y llevaban capuchas que les cubrían el rostro, haciéndolos prácticamente irreconocibles. Luchaba por mantener la compostura mientras describía la escena. Vi cómo agarraron a nuestra hija,
Le colocaron una funda oscura en la cabeza. Sus gritos eran desgarradores. Me rompía el alma no poder hacer nada. Hizo una pausa, tratando de respirar profundamente a pesar del dolor que le causaba recordar esos momentos. Lo que más me destrozó, continuó con lágrimas en los ojos, fue escucharla llamarte. Gritaba, papi, ayúdame, una y otra vez. Al escuchar el relato de mi esposa, sentí como si mi alma se desgarrara por dentro. La angustia y la impotencia se mezclaban con una rabia sorda. Sin embargo, en medio de ese torbellino emocional, sabía que debía mantener la cabeza fría y actuar con rapidez. En casos de secuestro, cada minuto es crucial, y la rapidez de la respuesta puede marcar la diferencia entre un desenlace feliz y uno trágico. Me levanté de la silla junto a la cama de mi esposa, determinado a transformar mi dolor en acción. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para traerla de vuelta, le prometí con firmeza. Ella asintió con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. Durante los primeros 2 días después del secuestro, hice todo lo que estuvo a mi alcance, sin descanso ni tregua. Utilicé mis contactos y mi influencia en el ámbito militar para movilizar recursos y apoyo, pero, a pesar de todos los esfuerzos, no obtuvimos resultados concretos. La situación parecía desesperada, como si mi hija hubiera desaparecido sin dejar rastro. A medida que las horas pasaban, la esperanza de encontrarla con vida se desvanecía. Se dice que las primeras 48 horas en un caso de secuestro son críticas, y al superar ese umbral sin avances significativos, un sentimiento de desolación comenzó a apoderarse de mí. La depresión y la desesperanza se mezclaban, amenazando con nublar mi juicio y mi capacidad de seguir adelante. Sin embargo, en medio de ese torbellino de emociones, sucedió algo inesperado. Una noche, siendo exactamente las 9, me acerqué a la ventana de la habitación del hospital, buscando un momento de soledad y reflexión. Fue entonces cuando noté a un joven al otro lado de la calle. Estaba parado bajo la luz de una farola, mirándome directamente. Su presencia me pareció extraña y fuera de lugar. Intrigado y alerta, me quedé observándolo. Algo en su comportamiento me hacía pensar que no estaba allí por casualidad. Quizás, pensé, podría tener alguna información sobre mi hija o, al menos, podría ofrecer alguna pista sobre lo que había sucedido. Decidí que debía averiguar quién era y por qué parecía estar vigilándome. Desconcertado y lleno de una mezcla de esperanza y sospecha, corrí hacia el joven. Lo que más me sorprendió fue que, a pesar de mi clara reacción de ira y determinación, él se mantuvo inusualmente tranquilo, casi como si estuviera esperando mi aproximación. Cuando llegué hasta él, lo derribé en un impulso, dominado por la adrenalina y la urgencia del momento. ¿Qué haces mirando hacia mi casa? ¿Eres algún tipo de acosador o ladrón?, le pregunté con voz firme y acusatoria. Estaba listo para cualquier respuesta, preparado para actuar si era necesario. El joven, sin embargo, no mostró resistencia ni miedo. En su lugar, había una especie de resignación en su mirada, como si estuviera llevando un peso demasiado grande para él. Respiré hondo, tratando de controlar mi impulso inicial de confrontación, y me di cuenta de que necesitaba más que respuestas impulsivas en ese momento. Necesitaba información, algo que pudiera llevarme a mi hija. ¿Quién eres y por qué estás aquí?, insistí con un tono más controlado, pero aún lleno de sospecha. El joven me miró directamente a los ojos, y supe que las respuestas que estaba a punto de dar podrían ser cruciales. Las palabras del joven me dejaron completamente paralizado, cortando abruptamente la marea de emociones y preguntas que me asediaban. «Mira, sé dónde está tu hija y quiénes son los secuestradores», dijo con una voz firme, aunque cargada de una seriedad que iba más allá de su aparente juventud. Yo pertenecía a una secta, la cual se dedica a rituales satánicos, y la mayoría son sacrificios humanos para ser específico a niñas. Tu hija no está muerta todavía. Este ritual conlleva 9 días para realizar el sacrificio, y solo van 8. Mi ansiedad crecía por momentos, y la urgencia de la situación me llevó a presionar aún más al joven. Agarré su cuello suavemente, pero con firmeza, exigiéndole que me dijera el lugar exacto donde se encontraba mi hija. «Dime dónde está»,
No hay tiempo que perder, exclamé, dejando que mi voz se elevara en un grito, reflejando la desesperación y la urgencia que sentía. El joven, a pesar de la presión, parecía sorprendentemente calmado. La guarida donde tienen a tu hija está en las montañas, fuera de la ciudad, dijo con seriedad. Luego, añadió una advertencia que me dejó aún más desconcertado. Pero ten cuidado en esa zona. Se dice que allí ocurren sucesos paranormales, algo relacionado con la energía negativa que se acumula debido a las actividades de estos secuestradores. Armado con esta nueva información, me moví rápidamente para organizar un equipo de rescate. Conseguí 4 hombres más, todos compañeros de confianza y con experiencia en operaciones de alto riesgo. Nos preparamos para lo peor, sabiendo que la tarea que teníamos por delante no sería fácil. Las montañas a las que nos dirigíamos eran conocidas en la ciudad por su peligrosidad. No solo eran un refugio para diversos animales salvajes, sino que también estaban plagadas de fosas profundas y cuevas laberínticas. Estos terrenos accidentados y traicioneros eran ideales para quienes deseaban ocultarse de la ley, lo que explicaba por qué los secuestradores habían elegido ese lugar. Antes de partir, nos equipamos adecuadamente. Cada uno de nosotros llevaba equipo de escalada, linternas potentes, armas y suministros de emergencia. Sabíamos que enfrentábamos no solo el reto de localizar la guarida de los secuestradores, sino también el de sobrevivir en un entorno hostil y potencialmente sobrenatural, si las advertencias del joven eran ciertas. El joven, quien afirmaba conocer la ubicación de la guarida de los secuestradores, nos guiaba a través de un camino cada vez más difícil y peligroso. La ruta se retorcía a través de un terreno escarpado y traicionero, lleno de obstáculos imprevistos. A cada paso, el ambiente se volvía más amenazador y la sensación de peligro acechaba en cada sombra. La situación se agravó dramáticamente cuando, en un tramo particularmente arriesgado, una enorme roca se desprendió inesperadamente, cayendo sobre la pierna de uno de mis hombres. El impacto fue brutal, dejándolo incapacitado e incapaz de continuar. Rápidamente evalué la gravedad de la lesión y tomé la difícil decisión de dejar a uno de los soldados para que cuidara de él, asegurándome de que estuvieran lo más seguros posible en esas circunstancias. Con la reducción de nuestro equipo, ahora éramos solo 3, continuamos nuestra misión con renovada urgencia. A medida que avanzábamos, el camino nos llevó a una cueva que emanaba una sensación ominosa. La entrada a la cueva parecía la puerta misma al infierno, con su oscuridad casi tangible y una profundidad que parecía tragarse toda la luz y el sonido. Miramos la entrada, cada uno de nosotros consciente del peligro que representaba adentrarnos en esa oscuridad. Con nuestras linternas en mano, nos adentramos en la cueva, avanzando lentamente y alerta a cualquier movimiento o sonido. Después de unos 20 minutos de tensa exploración, empezamos a distinguir una luz tenue al fondo de la cueva. Nos aproximamos con extremo cuidado, conscientes de que cada paso podía desencadenar un enfrentamiento. Al llegar más cerca, lo que vi me heló la sangre. Mi hija estaba en el centro de un círculo formado por extraños símbolos dibujados en el suelo. Alrededor de ella, 4 hombres se movían con un propósito oscuro. Uno de ellos, con una daga en mano, comenzó a acercarse a mi hija. Su intención era clara y maligna. En ese momento crítico, actué instintivamente. Apunté mi arma y disparé al hombre con la daga, justo en el instante en que estaba a punto de hacerle daño a mi hija. El disparo resonó en la cueva y el hombre cayó al suelo. Mi compañero rápidamente se unió a la acción, apuntando a los otros hombres con 2 armas, controlando la situación con precisión y autoridad. Los secuestradores, sorprendidos y superados en número, no tuvieron más opción que rendirse. Mi hija, asustada pero ilesa, corría hacia mí, sus pequeños brazos envolviéndome en un abrazo que llevaba todas las emociones de un reencuentro desesperadamente esperado. La sensación de tenerla de nuevo en mis brazos, sana y salva, era abrumadora y me llenó de un alivio y una gratitud inmensos. Tras el rescate exitoso de mi hija, los hombres fueron rápidamente arrestados y llevados bajo custodia. Durante la investigación subsiguiente, se descubrieron detalles escalofriantes y perturbadores. Se reveló que, en esa misma área, al menos 6 niñas,
todas de una edad similar a la de mi hija, habían desaparecido en el transcurso de los últimos 6 años. Este descubrimiento fue impactante y profundamente perturbador. La idea de que mi hija había sido casi la 7ª víctima en una serie de secuestros tan atroces era aterradora. La investigación reveló que los secuestradores formaban parte de una red criminal más amplia, involucrada en actividades nefastas que incluían rituales oscuros y tráfico de menores. A medida que los detalles salían a la luz, la comunidad local quedó conmocionada. Muchos se preguntaban cómo una operación tan siniestra había pasado desapercibida durante tanto tiempo. La noticia de las niñas desaparecidas y la captura de los responsables generó una ola de alivio y gratitud, pero también de duelo y rabia por lo que estas jóvenes inocentes habían sufrido. Para las familias de las niñas desaparecidas, el arresto de los secuestradores ofreció un cierre muy necesario, aunque doloroso. Algunas familias finalmente pudieron saber qué había pasado con sus seres queridos, aunque para otras, la incertidumbre y la esperanza seguían vivas, aferrándose a la posibilidad de que sus hijas pudieran ser encontradas. Gasolinera, la chica de la carretera. Enfrentar una situación económica crítica a los 26 años es un desafío considerable. Mi falta de responsabilidad al no administrarme adecuadamente durante mis antiguos trabajos reveló una carencia de madurez. Mi vida estuvo marcada por excesos, fiestas, bebidas y relaciones efímeras que, en retrospectiva, solo ofrecieron gratificaciones momentáneas. Los supuestos amigos que creí tener resultaron ser compañeros temporales de placer, y ahora me encuentro solo, lidiando con las consecuencias de mis elecciones. La ausencia de una guía paterna, debido a las acciones ilegales de mi padre quien está en prisión, y la pérdida temprana de mi madre en las sombras del mundo de las drogas, han dejado un vacío emocional profundo. A pesar de estas circunstancias adversas, estoy decidido a salir adelante, aprender de mis errores y construir un futuro más estable y responsable. Soy Misael desde mis 6 años, mi vida divergió de la típica infancia con padres presentes. La ausencia de mi madre creó un vacío emocional que se profundizó cuando, poco después, mi padre fue encarcelado. Me vi forzado a refugiarme en un centro de acogida público, con la esperanza de que una familia considerara adoptarme, brindándome así la oportunidad de recibir una educación y un hogar estable. Sin embargo, lamentablemente, esta esperanza nunca se materializó, dejándome en una situación de incertidumbre y desafíos constantes. A los 16 años, tomé la audaz decisión de escapar del centro y aventurarme en el mundo exterior, ansioso por descubrir qué me regalaría la vida. Sin embargo, lo que encontré fue mucho más difícil de lo que imaginaba, lleno de momentos amargos y situaciones desafiantes. Mi desesperación y el hambre me llevaron a involucrarme en un mundo sombrío, convirtiéndome en transportista de sustancias ilícitas para el líder del barrio en ese momento. Fue un trabajo peligroso y desalentador que pronto me hizo darme cuenta de la gravedad de mi elección. Afortunadamente, durante este periodo, tuve un giro crucial en mi vida. Conocí a una persona que era dueña de una herrería, y a pesar de mi corta edad y falta de experiencia, el señor Horacio decidió brindarme una oportunidad. Trabajar en la herrería no solo me ofreció estabilidad, sino que también me permitió aprender habilidades valiosas. Agradezco sinceramente a Horacio por esa oportunidad, que cambió el rumbo de mi vida y me enseñó la importancia de tomar decisiones positivas, incluso en las circunstancias más difíciles. Lo que más temía estaba a punto de suceder. El horario que se había convertido en mi guía, como un padre para mí desafortunadamente, se desvaneció cuando recibió una descarga eléctrica fatal mientras trabajaba. Este capítulo de mi vida se vio empañado, ya que aquel a quien veía como un mentor también se había ido. Los siguientes meses fueron sombríos para mí, pero gracias a las lecciones de Horacio, pude continuar trabajando como herrero en otro lugar. Fue entonces cuando mi vida tomó un rumbo caótico. Veía las fiestas, las bebidas y las mujeres como una vía de escape para ocultar mi soledad y mis penas, sin nadie que me hiciera ver que estaba equivocado. Mis acciones irresponsables en el trabajo llevaron a mi expulsión de la herrería, dejándome afectado, ya que era lo único que sabía hacer. Desesperado por encontrar una salida,
Noté un anuncio en el periódico que indicaba una vacante nocturna en una estación de combustibles a las afueras del pueblo. No lo vi como un obstáculo, ya que podría desplazarme en mi moto y regresar cada mañana. Decidí postularme para esa oportunidad, la cual, para mi bendición, o tal vez maldición, fue aceptada. Al llegar a la estación fui recibido por el señor José, quien solía encargarse de la estación durante el día. Me explicó cómo funcionaba todo, permitiéndome así comenzar mi jornada durante toda la noche. Durante la primera noche, todo parecía normal, bastante desolado como era de esperar y oscuro, pero nada fuera de lo común. A mediados de la noche, solo noté algo inusual. Una chica que pasó caminando frente a la estación. Sin darle muchas vueltas a las cosas, simplemente supuse que era alguien corriente que se dirigía, por algún motivo, caminando hacia el pueblo. Aunque no era un trabajo lujoso, me permitía cubrir mis necesidades. Con una nueva mentalidad, me propuse ahorrar para eventualmente tener mi propia herrería. Cada día me dirigía al trabajo con ese objetivo en mente. Sin embargo, con el paso de los días, algo extraño comenzó a suceder. La joven chica que vi desde mi primer día de trabajo continuaba pasando día tras día, sin mirar a ningún lado ni siquiera saludar. Resultaba extraño, ya que a kilómetros de distancia se veía la luz del pueblo, indicando que en todo el entorno no había casas. A pesar de ello, me mantuve enfocado en mis metas. Después de casi un mes en mi trabajo, esperar a la chica en la penumbra de la madrugada se había convertido en una costumbre. Intentaba seguir su figura con la mirada, aunque la oscuridad lo hacía imposible. Sin embargo, una noche inesperada, exhausto durante mi jornada laboral, me quedé dormido por unos segundos. Al despertar y abrir los ojos, me di cuenta de que la chica estaba parada en medio de la carretera, justo frente a la estación, observándome con una mirada oscura y penetrante que erizó mi piel. Decidí acercarme e indagar, pero antes de lograrlo, la chica se marchó. Traté de llamarla, pero continuó caminando como si no hubiera escuchado mi llamado. Al día siguiente, decidí detener a la joven cuando pasara por el frente de la estación, para preguntarle quién era. Cuando llegó su hora, la vi acercarse a la estación y me planté frente a ella intentando saludarla y hacerle la pregunta. Sin embargo, en lugar de responder, me miró fijamente y señaló hacia el patio trasero de la estación. Dirigí mi mirada hacia donde indicaba, y al volver la vista, la chica ya no estaba. Este acto resultó extraño e intimidante, llevándome a la decisión de esperar a mi compañero al día siguiente, para indagar sobre esta misteriosa situación. Nunca imaginé la sorprendente respuesta que descubriría sobre lo que estaba sucediendo. Al enfrentar a mi compañero con una mirada alarmante, me preguntó con gravedad si había ido al lugar al que ella señaló. Aunque le dije que no, noté su expresión de preocupación al compartirme la historia, ya que sabía lo que ocurriría. Decidió contarla, ya que habíamos construido una breve amistad. Me reveló que la chica era la razón por la cual nadie quería trabajar en el turno nocturno. Aunque aún no se sabía exactamente de qué se trataba, era conocido que las personas que iban al lugar al que ella señalaba regresaban frustradas, como si hubieran visto al mismísimo demonio. Esta situación explicaba el constante cambio de personal durante la noche, y yo era el que más tiempo había resistido, completando un mes. Incluso el dueño de la estación se preguntaba si todo se había resuelto o si solo eran imaginaciones de los antiguos empleados. Mi cuerpo quedó helado, abrumado por tantas preguntas que se acumulaban sin respuestas. La incertidumbre de lo que podría haber sucedido si hubiera seguido la indicación de la chica me atormentaba. Ni yo ni nadie en la estación parecía tener una explicación lógica para lo que ocurría. En ese instante, tomé una decisión radical. Renuncié. Con lo que había ahorrado, opté por mudarme del pueblo. Ahora trabajo en una herrería en el nuevo lugar al que me trasladé. Aunque nadie conoce la verdadera identidad de la chica, cada día me asaltan numerosas preguntas. A pesar del tiempo transcurrido, la horrible experiencia sigue persiguiéndome, y la incógnita que rodea aquel misterioso lugar no me permite olvidar.